5 minutos en mi barrio. Estamos en vivo. Vale. Si quieres entro yo para ir contando de qué trata los aplausos y esto, como habíamos dicho. Ya en vivo. Ok. Hola. ¿Me escuchas? Estamos en vivo. Ya. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas tardes, casi noches en España. Son las 8 de la tarde en España, la hora en que todos salimos un poco a los balcones, a las ventanas, a aplaudir a los sanitarios y todo el personal médico que está luchando contra la pandemia por el coronavirus. No sé si ustedes alcanzan a escuchar. Tengo la puerta de mi balcón que está justo aquí a 1,5 pasos. El sonido de los aplausos. Es muy emocionante cada noche, cada tarde y al principio de noche en España desde el 15 de marzo, cuando los españoles hemos salido y los colombianos y todos los que vivimos en España a dar ese agradecimiento, como comentaba, al personal sanitario, a los médicos, a la gente que trabaja en los supermercados y, en fin, a toda aquella persona que nos ha hecho mejor la vida en este confinamiento. En un momento, Rosa Montero seguramente está en el balcón de su casa. Ya estoy. Hola, Rosa. Buenas tardes. Estamos aquí terminando un poquito los aplausos que la gente lo está escuchando. Sí, bueno, he salido a aplaudir y lo he dejado antes de terminar por esta cita. Sí. Sí. Ya aquí van a terminar en un segundo porque en mi barrio hay un saxofonista, hay fiesta en San Isidro, que algunas veces se ha repartido por WhatsApp. Es una calle, la verdad, bastante animada. Ya van terminando. Un segundo, cierro la puerta. Un segundo. Muy bien. Sergio. Hola, Rosa. Hola, cariño. Hola, Sergio. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Encantado. Hola, Sergio. Buenas tardes. Gracias por esta invitación para poder conversar con Rosa, claro. Bueno, es una gran alegría para mí ver la cara de Rosa, ver la cara de Winston en esta distancia encuesta que tenemos a través de los mares. Parece que el Atlántico volvió a cobrar la importancia que tenía en tiempos de las carabelas, ahora que no podemos ni ver, ni viajar. Es una gran alegría tener aquí como invitada nuestra, con Winston, a Rosa Montero, una de mis escritoras preferidas. Muchas gracias, cariño. No creo que sea una lición, una realidad. Muchas gracias, Rosa, por compartir con nosotros este espacio que Centroamérica Cuenta dedica a la comunicación literaria y para que la gente en los dos continentes sepa que los escritores tenemos mucho que decir sobre esta crisis que estamos viviendo, sobre sus consecuencias culturales, sobre su vida en estos tiempos. Y muchas gracias a Winston Manrique, director de una de las revistas literarias más importantes, W, diría yo, en lengua española, una revista dedicada a la literatura, un gran periodista cultural desde que nos conocemos hace mucho tiempo. Y bueno, les dejo la palabra a ustedes y en nombre de Centroamérica Cuenta, de lo que Centroamérica Cuenta representa como esfuerzo presencial para la cultura y ahora digital, no tenemos de otra. Lo dejo aquí con nuestros oyentes y muchísimas gracias, Rosa, muchísimas gracias. Gracias a ti, cariño, por acogernos. Un beso. Gracias, Sergio, por esta invitación y por este festival tan importante, no solo en Centroamérica, sino en el mundo hispanohablante. Bueno, quiero aprovechar a dar las gracias de nuevo a Centroamérica Cuenta, de estar en esta programación de autores en cuarentena y poder conversar con Rosa Montero, a quien ya leía desde los años 90 y 80, cuando estaba en la universidad en Colombia, Rosa.
No, cuando eras un niño, vamos. Tampoco tanto, no te creas. Y luego fue un momento muy bonito, lo tengo que decir aquí, cuando te hice la primera entrevista en el año 2003, creo recordar, por la novela La loca de la casa. Puede ser, sí, sí. Sí, en el 2003 ya habíamos hablado por teléfono y en algún reportaje que hacía para Babelia y para El País aquí en España, pero fue en ese libro maravilloso, que yo creo que es una Muchas novela gracias. espléndida, donde está, que recomiendo mucho no solo a los lectores de Rosa Montero, sino a la gente que le gusta la literatura, que se apasiona con el arte de escribir, que quiere conocer entresijos contados por una gran periodista, por una gran escritora, y que además lo sabe contar, porque transmite además esa pasión en todo eso, ¿no? Sí, es mi libro más interactivo, ¿no? Porque es un libro en el que juego con el lector el juego de la creación. Y verdaderamente es un juego a dos entre el lector y yo, ¿no? El lector está lleno de trucos, digamos, el libro. El lector entra en el libro creyendo que es una autobiografía, ¿no? Y luego de repente va leyendo y se encuentra con algo que es evidentemente una mentira, que yo digo, es una clara mentira, ¿no? No voy a decir qué truco es. Y entonces cuando llega esa mentira, el lector se pregunta, si esta mujer me miente aquí en esto, ¿en cuántas cosas más me habrá mentido? Pues la respuesta es en muchas, porque el libro no es una autobiografía, es ficción en realidad, ¿no? O sea que... Claro. Hay una cuestión, Rosa, precisamente, y vamos un poco... este es el ejemplar de aquella época que leí. Y esa niña de la portada soy yo, es una foto mía. Y esta niña de la portada eres tú, efectivamente. Aquí la voy a acercar un poquito. Horrorosa, tengo una cara horrorosa. Cuento en el libro una historia sobre esa foto, precisamente. No vamos a destripar mucho, no vamos a destriparla mucho porque es un libro que tiene muchísima vigencia y la seguirá teniendo. Muchas y esas gracias. son las páginas con los apuntes. ¡Wow! En fin, todo lo que vamos a leer. ¡Qué maravilla! Y luego más. Me encanta. Y luego más. Me encanta, qué bonito. Y luego más. Bueno, ese libro es para mí un regalo, de verdad. Claro. Muchas gracias. Y entonces, porque claro, voy tomando nota y digo, bueno, a ver, de todo esto, ¿qué pregunto? Porque primero era mi interés, mi curiosidad como periodista, como lector, ¿no? Y decir qué pregunto. Entonces, tú dices en este libro, y luego lo has comentado en entrevistas y todo esto, algo así de lo que tú acabas de comentar, Rosa, de la diferencia entre, dices, la novela es la autorización de la esquizofrenia, por ejemplo. Sí. Perdona, un segundito solo. Y luego la diferencia entre lo que comentabas de que si la gente muchas veces confunde y cree que es una autobiografía cuando un autor o qué tanto hay de allí y es un juego, ¿no? Y tú dices, en la página 47, dices, el periodismo pertenece a su ser social y la narrativa al ser íntimo. Total y absolutamente, sí. Bueno, es que yo creo que como la mayoría de los novelistas, yo empecé a escribir de niña. Esto a la gente, hay gente a la que le sorprende, pero la inmensa mayoría, yo creo, de los novelistas, no sé, Sergio, habría que preguntárselo, pues hemos empezado a escribir verdaderamente de niños. O sea, que es que es algo, yo por ejemplo, empecé mis primeros cuentos, que eran de ratitas que hablaban, pues los escribí con 5 años. Entonces, esto quiere decir que desde que me recuerdo como persona, porque el recuerdo articulado de uno mismo viene más o menos de ahí, ¿no? De los 4 o 5 años, pues desde que me recuerdo como persona me recuerdo leyendo, ¿no? Escribiendo. Entonces, es algo, montones de veces me preguntan, ¿cuándo decidiste hacerte escritora y tal? Yo no lo decidí, estaba ahí de la misma manera que está el hecho de que soy mujer o que el hecho de que soy morena, es algo que es como esencial, constitutivo de mi personalidad, no solo de la personalidad, de mi ser, es estructural, ¿no? Es como una especie de esqueleto exógeno que he tenido toda la vida y que me ha ayudado a mantenerme en pie, ¿no? Entonces, no es que pertenezca a mi ser íntimo, es que soy yo, la escritura de ficción soy yo, mientras que el periodismo es algo que escogí porque me gustaba, entre otras cosas, escribir, evidentemente, tenía esa facilidad, entonces escogí. Sabía que había que vivir de otra cosa, hay que vivir de otra cosa, no se debe vivir de la novela, dicho sea de paso, pero sabía que no se podía y tal, y que había que buscarse otra cosa. Entonces, pues, como tenía esa facilidad para la escritura y además siempre he tenido mucha curiosidad y
y me han interesado absolutamente todo en el mundo. Pensé que el periodismo pues, podría permitirme aprender durante el resto de mi vida, que es verdad, te permite, ¿verdad? Winston te permite seguir aprendiendo y eso es muy bonito del periodismo. Muchísimo. Pero lo escogí, entre otras cosas, también hacía psicología. Mientras empecé a estudiar periodismo, también hacía psicología porque creía que estaba loca, que es por lo que estudian psicología el 98% de los psicólogos, ¿no? El otro 2% son hijos de psicólogos o de psiquiatras y eso lo tienen peor, creo yo, ¿no? Pero bueno, pero estudiaba psicología. También hacía teatro, hice 5 años teatro. A lo mejor hubiera podido terminar siendo o actriz o a lo mejor más todavía directora de teatro y tal, que me gusta, ¿no? Hacer... O sea, que tenía muchas cosas que me gustaban, no era solo el periodismo, ¿no? Luego la vida me fue decantando por el periodismo, pero es algo que pertenece a mi ser exterior y no quiero dejar de hacerlos. Ahora sigo escribiendo artículos y tal, pero podría dejarlo sin que me pasara nada. Mientras que que me dan sudores fríos. Si pienso que me puedo bloquear y que puedo no volver a escribir ficción, me da horror, porque no sé cómo se puede vivir sin eso. La seca, como decías Donoso, y tú has recordado, exacto. ¿Qué eso te pasó? Sí. A ver, voy a rebobinar un poco y ayúdame, por favor. Sí, creo que hacia mediados de los 80, tú estabas escribiendo una novela sobre la selva. Algo que has mezclado dos cosas, pero lógicamente las has mezclado, porque son dos parones que he tenido. Vamos, me parece increíble que atines a mediados de los 80. Mira, fue después de Te trataré como una reina, que es mi tercera novela, y que se publicó en el 83, efectivamente, y empecé a tomar notas para la siguiente novela, que era sobre muy complicado, sobre una mujer muy mayor que tenía un amante que era como... Entonces, me pasé 1 año y pico tomando notas, me senté, empecé a escribir, me pasé otro año trabajando, llevaba 100 y pico folios del primer borrador, porque por entonces no había internet ni nada, era máquina de escribir, taca, ¿no? Llevaba como 100 y pocos folios y me atranqué, me perdí y caí en la seca esa de Donoso. Como si me dio un ataque de desesperación, tiré todo, que hoy no lo habría hecho, tiré los 100 folios menos 4, me quedé con 4 que los convertí en un cuento, los 4 primeros. En un cuento que están amantes y enemigos, el cuento del reloj. Y a partir de ahí estuve 4 años sin poder escribir. Y la seca, por eso lo define también Donoso, no es solo que no puedas escribir. Cuando la gente habla de la miedo a la página en blanco y tal, eso es una tontería, porque antes de llegar a la página en blanco o a la pantalla en blanco del ordenador, has escrito mucho en la cabeza. El problema no es la página en blanco, el problema es que de repente dejan de atravesarte la cabeza las imágenes que antes te emocionaban, te galvanizaban y te ponían en marcha hacia la escritura, ¿no? Deja de encenderse en tu cabeza todas esas imágenes, porque los novelistas, y volvemos al principio que de lo que tú decías, hay montones de expertos que dicen que los novelistas somos gente que no hemos terminado de madurar, ¿no? O sea, que lo que pasa es que seguimos con las imaginaciones que los niños tienen, ¿no? De niño, el niño sale a la calle y ve pasar un perro y piensa que es un dragón. Bueno, pues normalmente eso a la mayoría de la gente, cuando llega a la pubertad, se le pasa. A los novelistas no, seguimos teniendo esa imaginación que va sola, ¿no? Y que va haciendo imágenes, y un día una de esas imágenes que aparece en tu cabeza te emociona tanto que no te cabe dentro del pecho, que no te cabe dentro de la cabeza, y entonces dices, esto tengo que compartirlo, y así nace la novela, ¿no? Entonces, el bloqueo, la seca, es que se te seca la cabeza, se convierte en un corcho, deja de haber esas imaginaciones. Sí. Que muchas son para la novela, pero muchas no son para la novela. Claro. Yo durante el día me atraviesa la cabeza 20.000 cosas, son como sueños que sueñas con los ojos abiertos, se me van ocurriendo las cosas más peregrinas y el 999 por 1000 de esas cosas pues no van a parar a una novela jamás, ni a un cuento, claro, ¿no? Sí. Pero es mi manera de vivir. Entonces te das cuenta que cuando pierdes eso, pierdes como la relación con tus emociones. Fíjate, tengo la sensación de que necesitamos, que los novelistas tenemos una utilización a la esquizofrenia, como tú decías antes, ¿no? A esas otras vidas, ¿no? Que bullen dentro de la cabeza, pero que necesitamos crear historias para poder aprehender el mundo.
Sí. para poder relacionarnos con el mundo, para poder relacionarnos con nuestras propias emociones. Fíjate lo que te digo, Sí. que es tremendo y que estoy trabajando sobre esto para el próximo libro que estoy preparando ya, que es sobre creación y locura. Vale, una pista, una pequeña exclusiva. Una cosa que te voy a decir. Sí. Lo dice muy bien Fernando Pessoa en ese verso precioso, en esos versos preciosos que tiene. El poeta es un fingidor. Finge tan completamente que finge sentir dolor del dolor que en verdad siente. Sí. O sea que el poeta necesita fingir dolor para sentir de verdad el dolor que de verdad siente. Y yo creo que es que somos un poquito taraos, pero bueno, sí. Sí. No, yo es que creo, cuando he hablado con unos cuantos escritores y buscando un poco las intrahistorias, sí. En mi cabeza siempre ha estado la idea de que el escritor es pues como ese pequeño dios, pequeño o gran dios, un demiurgo realmente, y tiene todos esos personajes. Entonces tiene que sentir y pensar como sus 10 o 90, depende si es una novela rusa, pues ya sí. Imagínate tú, decimonónica, todo lo que puede crear, ¿no? Y es lo que tú dices, sentir como ese personaje, el dolor, la alegría, la gama de la condición humana. Absolutamente, sí. Pero no es un dios, en realidad es un niño que juega a ser dios. Un niño que juega. Qué bonito, fíjate. Sí, esa imagen me gusta más. Sí, que como el dios creador, el niño que juega a ser dios, claro. Sí. Y entonces, pues tú tienes que sentirte efectivamente absolutamente dentro de todos los personajes. Y normalmente uno escribe la novela al rebufo, al empujón, al dictado, porque sientes que te la dictan tus personajes, al dictado del protagonista o de la protagonista, normalmente. El Matt Diamond de que hablaba Melville, ¿no? Exacto. Entonces, el protagonista o la protagonista, y en todo caso el antagonista o la antagonista, como muchos, son los que están, digamos, contándote la historia. Pero como tienes que sentirte dentro de todos los personajes, yo cuando doy clases de escritura creativa siempre les digo a la gente que viene y tal, que tienen que cuando terminen una escena o un capítulo, tienen que volver a repensarse la escena o el capítulo desde la cabeza de todos los personajes secundarios que aparecen en el capítulo. Porque más de una vez, como tú escribes de entrada, como te digo, al dictado del protagonista, digamos, sí. Más de una vez, cuando vuelves a repensarte una escena, desde el punto de vista del personaje secundario que participa, el personaje secundario te dice, yo esto no lo hago ni de coña. Esto es una tontería, claro, esto no me pega, a mí no me sale, y esto, man. Y yo he tenido que cambiar montones de escenas y de capítulos porque no eran verdaderos, porque no eran verdaderos con los otros personajes. Dime. En ese proceso de escritura, ¿tienes una, dos o algunas personas que te van leyendo para saber si lo que tú crees intuyes como autora o no? ¿O solo hasta que acabas lo das a leer a alguien de mucha confianza? Mira, cuando empecé a publicar, porque escribía desde pequeña y tal, y no se lo daba prácticamente a nadie, pero cuando empecé a publicar, pues mis primeras novelas, pues se las iba dando por folios escritos cada día a la pareja que tenía en el momento. Y los pobres se lo leían como santos mártires, porque claro, es un horror leer eso. Pero claro, yo terminaba el trabajo del día, es así, baja y dice, mira, léetelo, a ver qué te parece y tal, los 2 folios. Así no hay manera de leer, luego no podían leer ni tener perspectiva de lo que estabas haciendo. Eso es un martirio para la pareja, pero los pobrecitos todos pues lo iban leyendo. Luego ya al final me lo leían ya no solo esa pareja, sino otros y tal. Hasta que llegué a mi pareja más importante en mi vida, mi marido Pablo Lizcano, con el que estuve 21 años, ¿no? Hasta que él se murió. Y cuando hice eso mismo con él, el primer día que lo hice me dijo, ni se te ocurra. O sea, no te voy a leer, ni se te ocurra que te voy a leer las páginas que vas escribiendo cada día. Cuando tengas un borrador legible, dámelo. Y claro, eso me puso los pies sobre la tierra y me permitió además tener al mejor editor que he tenido en mi vida, de editor de textos, que era Pablo, que era una cosa sensacional, durísimo. Había que atarse los machos para darle la primera versión, pero luego las cosas que te decía eran impresionantes. Tenía una visión, de manera que cuando él se murió me quedé muchísimo más
más insegura, porque yo antes con Pablo, que ya digo que además era muy duro, cuando le daba a leer los textos y ya me decía, contaba con su aprobación y me decía, bueno, ¿está bien por esto? Sí, está bien, pues entonces yo ya sabía que estaba bien. Ya, Después ya, ha sido difícil. ya. Eso me da pie, me lo has dado tú, fíjate. Iba a dar un salto, abro un Sí. ajuste y voy adelantando porque creo que con eso. Pero en medio voy a leer esto. Es el comienzo de una novela, de un libro que es un híbrido como La loca de la casa y que no importa la etiqueta que le pongamos los periodistas o las editoriales, que da igual, lo importante es la calidad literaria. Que dice, como no he tenido hijos, lo más importante que me ha sucedido en la vida son mis muertos. Y con ello me refiero a la muerte de mis seres queridos. ¿Te parece lúgubre? Quizá incluso morboso. Yo no lo veo así. Antes, al contrario, me resulta algo tan lógico, tan natural, tan cierto. Solo en los nacimientos y en las muertes se sale uno del tiempo. La tierra detiene su rotación y las trivialidades en las que malgastamos las horas caen sobre el suelo como polvo de purpurina. Cuando un niño nace o una persona muere, el presente se parte por la mitad y te deja atisbar por un instante la grieta de lo verdadero, monumental, ardiente e impasible. Es así. Es el comienzo de la ridícula idea de no volver a verte. La ridícula idea de no volver a verte, que tiene además una historia que conecta, y tú lo cuentas, porque este es un libro maravilloso, maravilloso. Muchas gracias. Donde cuentas cómo esa conexión con Madame Curie, es decir, cómo la sintonía en la que estás, un autor o cualquier persona en un momento dado, cómo se sincroniza el universo, la mirada cósmica que dice Clara Janés, por ejemplo, la poeta, a veces con Madame Curie, cuando te llama Elena Ramírez, tu editora en Seix Barral, y te dice, oye, ahí estamos haciendo una pequeña biblioteca de textos de tal, y tenemos un texto de Madame Curie, donde ella escribe, creo que un año después de la muerte de su marido. No, en el año. En el año, ¿no? ¿Verdad? En el año, sí. Y tú lo lees y al final lo que tú escribes a partir de allí, que se convierte en el libro en realidad, ¿no? Sí, claro. No, ahí hemos arribado además a otra de las cosas que has dicho al principio, es que ahí fue la segunda vez que me bloqueé con una novela que era de la selva. Es ahí, es verdad. Que cuentas además, en el libro además cuentas cómo Elena Ramírez llega de manera providencial, digamos, porque tú estabas, es verdad. Sí. Exacto, yo estaba preparando una novela que el título provisional era La selva, porque sucede de todo en la selva, y llevaba un año y pico preparándola y ya estaba, que es la parte primera mía, mi manera de trabajar, ya me había sentado al ordenador y había escrito 3 capítulos, que me gustan mucho, de hecho me gusta la novela, la idea, y el primer capítulo de La selva me gusta muchísimo, ¿no? Pero de repente me noté que eso que perdía el fuelle, ¿no? Porque para escribir, que es durísimo, porque es un trabajo de picapedrero, escribir una novela es de una tenacidad tremenda, tienes que estar ahí dándole todos los días, meses a veces enteros de trabajo que tiras porque luego no te gustan, en fin. Para pasar por todo eso y esa soledad que requiere y tal, tienes que tener esa necesidad de contar una historia que brilla y arde y echa rayos de luz dentro de ti, porque esa necesidad de contarla que te decía al principio, una historia una imagen, que no te cabe en el pecho y la necesitas compartir. Si esa emoción se apaga, entonces pues ya no sigues escribiendo la novela, evidentemente. Entonces yo empecé a ver que se estaba enfriando y me bloqueé. Y no dije nada a nadie por aquel de que si no dices nada, lo mismo no existen las cosas, ¿no? Entonces, pero así pasé como 10 días agónicos, y de repente, pues efectivamente, por pura casualidad, pues Elena Ramírez me mandó ese pequeñísimo diario de duelo de Marie Curie. Son 24 páginas nada más, y las escribió durante el año posterior a la muerte de Pierre, que salió un día de casa, le atropelló un carro de caballos y le mató en el acto, ¿no? Y entonces el diario es un aullido de dolor de animal herido tremendo, pasional, descoyuntado, terrorífico, ¿no? Y claro, a mí me dejó impactada porque ella tenía yo sabía un montón de cosas o creía saber un montón de cosas de Marie Curie, pero su vida oficial es tan controlada, tan dura, tan fría, ¿no? No tiene ninguna foto sonriendo, en fin.
Y al ver eso, ese aullido de dolor, me di cuenta que era un personaje mucho más polídrico y que tenía muchísima más vida. Y entonces yo estaba en ese momento en una de esas etapas de la vida que pasamos por mesetas, ¿no? Por mesetas en donde te paras, miras alrededor y dices, pero estoy viviendo la vida que de verdad quiero vivir. ¿Cuáles son mis deseos reales ahora? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi vida? Y eso nos pasa, esas mesetas nos pasan 2 o 3 o 4 veces a lo largo de nuestra existencia. Yo estaba en una de esas muy grande, porque tenía 50 y tantos años, porque se había muerto hacía 2 años mi pareja, Pablo, y entonces pues se me ocurrió inmediatamente que podía reflexionar sobre todas esas cosas que eran temas esenciales para todos nosotros, como los que acabo de decir, teniendo como interlocutora a Marie Curie y viendo cómo ella lo había solucionado. Así que es un libro sobre la vida y sobre cómo vivirla con más serenidad, con menos miedo, con más plenitud, pero claro, para aprender a vivir la vida con más serenidad, pues hace falta llegar antes a un acuerdo con la muerte propia y con la muerte de los seres queridos. Por eso, aunque es un libro de la vida, habla también de la muerte de Pablo, evidentemente, y de la muerte en general. Lo que pasa es que ya hacía... Sí, dime. No, sí, que no, que yo apoyando lo tuyo, que es de la muerte en general. Ya, exacto, porque no es el mío, desde luego, así como el diario de Marie Curie es un diario de duelo animal, el mío no es un libro de duelo para nada. Cuando lo empecé a escribir ya hacía 2 años que se había muerto Pablo y ya había pasado esa etapa del duelo más álgida, de manera que ya podía hablar del duelo, pero no del mío, sino cuando hablaba de mi duelo ya podía hablar del duelo de todos, porque ya llegas a ese estado de la profundidad de lo que somos, en donde hay un río común en donde estamos todos, ¿no? Dentro de cada uno de nosotros estamos todos. Sí, y es un libro que además, Rosa, cuando empezábamos el confinamiento y en España alcanzamos unos números muy altos de muertos cada día, que era una cosa realmente muy duro. Muy triste. Y recuerdo que a principios de abril eran como 900 y pico. Era una cosa que yo miraba el periódico y decía, que bajen, por Dios, que bajen la cifra de estas, ¿no? Y recordé algunos libros y entre ellos este libro, porque es la situación del duelo, pero es también la muerte, pero invitar a la vida. La muerte dentro de la vida, sí. Claro. La muerte dentro de la vida. Vencida por la vida, de alguna manera. La muerte vencida por la vida. Claro, sí, no, lo de la pandemia... A los funerales de sus parientes, perdona, la gente no podía asistir no ha podido todavía asistir a despedir a sus seres queridos, sus seres amados, ¿no? Total y absolutamente, ¿no? Ha sido y está siendo muy duro. Vamos a ver qué cicatrices quedan. Bueno, aparte del destrozo económico mundial, terrible, que va a ser terrible, pero qué cicatrices quedan psicológicas. Tantísima gente aquí en España que no ha podido efectivamente despedirse de su gente querida. Entre ellos, pues mis primas, que su madre se murió de COVID en una residencia y llevaban un mes sin poder verla. Y yo que sé, mi madre se murió el día 13 de marzo, pero sí que estábamos, pero no pudimos hacer ni velatorio, no hemos podido, tenemos las cenizas por ahí guardadas en casa de mi hermano, no nos hemos podido ni ver, a ver si ahora nos levantan la alerta el número 1 y podemos hacer algo con las cenizas, vernos siquiera, mi hermano y yo. Sí. Entonces, pues todo es muy duro, verdaderamente. Tenemos que hacer un esfuerzo todos para que esta situación terrible deje algo positivo. Aprendamos algo positivo. Sí, que nos sirva de algo bueno, no solo, ¿no? Para que uno de los grandes aprendizajes que tiene que hacer el ser humano es hacer algo con el dolor para que el dolor no le destruya, ¿no? Esa cosa que dicen muchas veces a mí me pone de los nervios, me saca de quicio. No, pero el sufrimiento es bueno porque te enseña. El sufrimiento te enseña si no te destruye. Es que te puede destruir. Fácilmente. Ojalá puedas aprender sin sufrimiento. Hay otras maneras mejores de aprender el sufrimiento. Pero como es evidente que en la vida todos, hasta el ser más afortunado, va a tener una cuota de sufrimiento importante, porque la vida la tiene, pues tenemos que aprender todos qué hacer con ese sufrimiento para que no nos destruya. Entonces, yo siempre he pensado que desde el punto de vista individual, el aprendizaje mejor es convertirlo en conocimiento empático de los demás. El dolor te permite conocer, el dolor propio te permite conocer mejor el dolor de los otros, relativizar incluso tu propio dolor, estar más cerca de los demás, ayudar a los otros. Eso desde el punto de vista individual.
Y luego, desde el punto de vista social, algo como esto tan grande, ¿somos capaces los seres humanos de aprender? Pues sí. Estaba pensando, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Pues la gente consiguió aprender algunas cosas. Lo que pasa es que luego se nos olvidan, ¿no? Pero, pues por ejemplo, después del horror sin paliativos de Hiroshima y Nagasaki, pues aprendimos a tener miedo a las armas nucleares, por lo menos. Ahí estamos, ¿no? Por ejemplo. Y también después de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial tan terrible, ¿no? Y tan carente económicamente, con ese destrozo que hubo, pues después cuando pasaron los primeros años de posguerra y las multinacionales empezaron a ganar dinero, había tal distancia entre la pobreza de la sociedad y las multinacionales ganando dinero a las puertas que se creó el estado del bienestar para compensar eso. Y ha durado 4 décadas hasta que en la última crisis lo hemos desmontado, pero ha durado, ¿no? Entonces, a lo mejor ahora también yo creo que deberíamos sacar adelante enseñanzas de ese tipo. A lo mejor después del COVID pues se consigue implantar por fin la renta universal básica, por ejemplo, ¿no? Ojalá. Por ejemplo, o a lo mejor también deberíamos aprender a tener otro respeto, desde luego, con el planeta, porque esto es esto es un grito, ¿no? de alerta brutal. Por ejemplo, creo que no debemos de ninguna de las maneras volver a poner en funcionamiento esta locura que hemos tenido de viajes locos a todas partes. Hemos llegado, el año pasado, en 2019, se llegaron a alcanzar el número de 230.000 vuelos al día en el mundo, en un solo día, 230.000. Eso el planeta no lo puede soportar. No lo puede soportar. O sea, es que directamente es imposible. Y cada vez creciendo, iba cada vez creciendo más. Creciendo, sí. Y la pandemia ha demostrado que no es necesario. Es que no es necesario. Hombre, no vamos a quedarnos en esto tampoco. Claro. Hablando. Sí. Evidentemente, pero vamos a poner las cosas un poco más en otro término, ¿no? En otro término, sí. Bueno, que se me había olvidado, como estábamos aquí hablando de literatura y de cosas varias, preguntas de los lectores que son los protagonistas de esto. Pregunta Nadine Lacayo Renner. ¿Cuáles son tus autoras mujeres contemporáneas que más lees? Contemporáneas quiere decir vivas, completamente contemporáneas. Sí. Pues mira, me gusta muchísimo Mayra Montero, la cubana puertorriqueña. Pues estaremos, perdón, una cuña publicitaria. Creo que el 20 de junio, 22 de junio, estaré también con ella en Centroamérica Cuenta. Aprovecha. ¡Qué bueno! Pues me parece una escritoraza espectacular, pero espectacular, ¿eh? O sea, magnífico. Y la última novela suya es Mayra Montero. Ah, no, Mayra Santos, perdona, no, me he equivocado. No. Mayra Montero. Pero también, Mayra Montero. Buenísima también Mayra Santos. Sí, buenísima. Sí, Mayra Santos me encanta, pero me gusta muchísimo. Pero vamos, estaba hablando de Mayra Montero. Sí. Su última novela, que es La mitad de la noche, es descomunal. O sea, verdaderamente magnífica, ¿no? Me gusta Elvira Lindo, me parece que es muy interesante. Me gusta mucho una argentina que es Samantha Schweblin. No sé si la habéis leído. Sí, la he leído y la he entrevistado. He tenido el gusto, el gran placer de entrevistarla. Buenísima. Bueno, la verdad es que hay montones, hay muchísimas mujeres escribiendo muy bien. Vamos. Sí. Aprovecho para invitar a los que se lo había olvidado por estas cosas del directo, Rosa, que no soy experto en los directos, de invitar a los lectores, a los que nos están viendo ahora mismo, a enviar las preguntas por Zoom o por el Facebook Live de cualquiera de los sellos Planeta en México, en Argentina, en Perú, en todos los países latinoamericanos, o incluso en el de W Magazine, que envíen preguntas que quieran formularte, Rosa. Terminada la cuña publicitaria, retomamos el tema. Rosa, si te parece, me gustaría hacer un salto, digamos, a tu proyecto que empiezas en el 2011, creo que es con Bruna Husky, o 2009. Sí. No, se publica el primero en 2011, pero claro, yo lo había empezado a escribir en 2008. Entonces, por eso puse que, como es un libro de anticipación, ¿no? Futurista y tal, que sucede
pues cuando yo lo estaba escribiendo en 2008, pues lo puse 100 años más tarde, de manera que lo puse en el 2109, porque pensé que para que estuviera más. Pero ya ha pasado tanto tiempo, ya he sacado 3, que ahora se me ha quedado a 90 años. Ahora estamos en el año, en los libros de Bruna estamos en el 2110. 2110, sí. Lo menciono esta serie de libros, Rosa, porque yo creo que con Bruna y con las historias, aquí están condensadas buena parte de los temas de tu obra literaria y creo yo de temas evidentemente personales y de cuestiones que te interesan, no solo por el futuro, sino que ahí está evidentemente la imaginación, el tema de la identidad, la muerte, el tiempo. Exacto, la muerte, tiempo y la cuestión de la finitud, ¿no? De cómo sí. con eso. La necesidad de los otros la necesidad para que la vida... Claro. Y, por supuesto, el amor. Sí, claro, por supuesto, también el amor. Y además, bueno, en la última, el amor desde muchos puntos de vista, ¿no? Sí, toda la gama. Sí, la última novela de Bruna, que por cierto son 3 ya, pero se pueden leer de manera indistinta, o sea que no son historias, cada una es una historia que empieza y acaba en sí misma y se puede leer la última sin haber leído las primeras, por ejemplo, ¿no? Pues la última se llama Los tiempos del odio, ¿no? Y el subtítulo es Sin amor no merece la pena vivir. Entonces es una novela que es importante para mi personaje, Bruna, que por cierto es el personaje que más quiero y que además se parece más a mí en el fondo, menos en esto que te voy a decir, ¿no? Se parece muchísimo a mí en muchísimas cosas y le he dado además muchas cosas mías, pero no se parece en que en esto es justamente lo contrario, en que es una misántropa total, odia a la humanidad, se odia a sí misma y a medida que van pasando las novelas pues va aprendiendo a perder el miedo, porque ella lo que es de ese tipo de persona que todos conocemos, ¿no? Que tiene miedo de sus propias emociones porque cree que los sentimientos la debilitan, ¿no? Entonces, a mí eso me parece un error garrafal, porque porque si huyes, no te atreves a querer a la gente por no sufrir, ahí sí que eres verdaderamente débil y además es escoger la muerte en vida. Eso para mí no es vida, ¿no? La vida, para que merezca la pena de vivirse, hay que vivirla con los demás. Somos animales sociales, ¿no? Entonces, pues en la primera novela, pues Bruna aprende a tener amigos. En la segunda novela, Bruna aprende a dejar de odiar a los humanos porque la han construido como es y los odiaba, ¿no? En la segunda. Y en esta tercera novela aprende a amar apasionadamente. Aprende a perder ese miedo, la extrema vulnerabilidad que te pone el amar pasionalmente, ¿no? Ella tiene desde la primera novela una relación con un humano que se llama Paul Lizard, que es tan bruto como ella. O sea, que también tiene tanto miedo a amar como ella, con lo cual es una relación horrorosa. Ahora te quiero, ahora te odio, ahora te beso y ahora te pateo, ¿no? Ni contigo ni sin ti. Exacto. Pero aquí al final en esta novela como que aprenden a amar los dos y esa es una de las partes del amor. Y otro de los amores de los que habla Los tiempos del odio es de otra manera de relacionarnos socialmente, lo que decíamos antes, ¿no? De una manera más empática, o relacionarnos a través de la colaboración y no de la depredación. Que son 2 maneras yo creo que desde el principio de los tiempos, desde la caverna, pues el ser humano se ha dividido entre aquellos que escogían la supervivencia por medio de la depredación, es decir, que de repente pues le partían la cabeza al vecino más débil para robarle el filete de mamut, o entre aquellos que escogían la supervivencia por medio de la cooperación, cuidaban a sus enfermos, etcétera, ¿no? Entonces, pues de eso habla también Los tiempos del odio y ese es otro tipo de amor, ¿no? Sí. Ahí está, cuento, ya llevado a lo sublime, ese otro tipo de amor, ¿no? Pues cuento esa historia que me contó un amigo y que parece que es real de la guerra española, de la posguerra española, en una mina del norte de España, en Asturias, de carbón, pues entonces se llevaron a los republicanos prisioneros ahí a trabajar, trabajos forzados, y entonces en los primeros momentos de la posguerra, que era durísima, ¿no? Fue terrorífica, pues bajaban a la mina de cuando en cuando una serie de matones falangistas
y hacían numerarse a los prisioneros republicanos y luego señalaban a uno cualquiera y le decían que dijera un número. Y el número, el pobre desgraciado que coincidía con el número que ese tipo decía, pues lo fusilaban ahí mismo, lo sacaban de la fila y lo fusilaban ahí mismo. Bueno, entonces lo maravilloso es que muchas veces el que era señalado para decir el número daba su propio número. Entonces, condenándose a una muerte cierta, ¿no? Entonces, el ser humano es capaz de las cosas más horribles, pero también de las cosas más grandiosas y más sublimes. Y es capaz de ser mejor de lo que somos, incluso. Sí, sí, sí. Mira, pregunta Nati Prensa Villegas, a propósito de Bruna, dice, sé que Bruna viene a la televisión en España. ¿Es verdad? ¿Cuándo? Sí, estamos en ello, pero bueno, todavía queda. En televisión las cosas van despacio y encima con este parón ahora, que también es parón económico y tal, pues ya veremos. Entonces, estamos todavía en el periodo, lo ha comprado una productora que es Mediapro, que es la productora más importante de España, pero que ahora tenemos hecha lo que se llama la Biblia, que es como todo el resumen de la temporada, son 8 capítulos de 50 minutos de duración de la primera temporada y entonces tenemos hecho todo eso, que son como 50 páginas, y tenemos hecho el primer guión del primer capítulo, el piloto. del primer episodio. Y entonces, pues con eso ahora estamos buscando plataforma, a ver si nos compra pues Movistar, Netflix o cualquiera. Teníamos un montón de citas cuando llegó la pandemia con Netflix, por ejemplo, que se suspendió y que ahora a ver si retomamos, ¿no? Pues seguro que después de esta conversación ya verá cómo aparecen algunas más. Bueno, dice Laura Rojas Rosa, pregunta, ¿este tiempo de confinamiento y crisis en España te ha inspirado para nuevas historias? No necesariamente referentes al virus o a la pandemia, pero nuevas narrativas sociales. Pues mira, fíjate que la cuestión es que a mí no me gusta, no soy una escritora que escribe directamente de su biografía de una manera directa, ¿no? Necesito digerir las cosas, lo mismo que he dicho antes con lo de la muerte de Pablo, ¿no? Y la ridícula idea. Yo necesito alejarme de lo que he vivido, que cale eso, que se convierta en otra cosa, ¿no? Que llegue a otro lugar todo eso y salga por otro lado. Así que por ahora, desde luego, no, estoy segura de que una cosa tan gorda como esta saldrá en algún momento. Sí. No sé cómo, porque la observación de la que ha hecho la pregunta me parece muy atinada, ¿no? No tiene por qué salir directamente como pandemia, a lo mejor sale, yo creo que van a salir muchas novelas, por ejemplo, que van a hablar de confinamiento, a lo mejor de fareros en el fin del mundo, ¿entiendes? O sea, de gente que vive sola, ¿no? Creo que pueden salir muchas novelas que tengan ese tejido final, ¿no? Pero no sé por dónde saldrá, pero algo saldrá, pero me queda muchísima digestión antes de que salga, ¿no? Claro. Mucha digestión. Lo que sí que he estado haciendo durante la pandemia, que al principio, la primera semana, no sé qué te habrá pasado a ti, Winston, pero yo estaba con una falta de concentración brutal, ¿verdad? Sí. Tremendo. Sí. Es que me falló hasta la lectura. A mí la lectura ha sido siempre mi talismán, no me ha fallado nunca. Y la primera semana es que no podía ni leer, de verdad. O sea, es que fue tremendo. Pero luego me consiguió sacar de ahí la escritura. Porque cuando empezó la pandemia yo tenía una novela que la había terminado, el borrador avanzadísimo y la estaba dejando reposar pues 4 semanas o así para hacer la revisión final. Y justo ahí empezó el confinamiento. Entonces, pues pude volver, me metí a hacer la revisión final y la escritura me centró más o menos, aunque tengo un agujero en la cabeza todavía, pero me puso los pies sobre la tierra y hice la revisión y la terminé y de hecho va a salir ahora, saldrá sobre el 20 de agosto, creo. Bueno, del otro lado, La Buena Suerte se llama. ¿En qué editorial? La Buena Suerte. Alfaguara. Del otro lado pregunta Tania Gabriela García Gutiérrez, dice desde México, ¿qué libros recomienda leer en estos tiempos? Eso siempre es una pregunta imposible de contestar, porque depende muchísimo del gusto que tenga la gente por los libros, ¿no? De qué tipo de libro le guste. O sea, claro. Que es que hay una diferencia enorme, incluso con escritores que nos encantan, amigos míos, que nos encanta leer a todos. Yo me paso, uno de los grandes placeres, yo creo, entre escritores y tal, es discutir por libros, ¿no? Entonces, de repente, con amigos míos escritores, a los que adoro y a los que incluso admiro su obra y todo lo demás, pues
pues de repente me dicen, me ha encantado este libro, y yo digo, vaya mierda, ¿no? Discutimos ahí, o sea que es un hecho tan íntimo, es un camino tan íntimo. Sí, sí, sí. Pero bueno, para la gente que tiene problemas, por ejemplo, para concentrarse ahora, como nos está pasando a todos, y para leer, pues lo digo porque lo digo así de fácilmente porque lo estoy recomendando, lo he recomendado varias veces. Pues recomiendo a Patricia Highsmith, que es un genio maravilloso, es una escritora monumental y al mismo tiempo tiene una capacidad de atraparte tan brillante que realmente yo creo que a la gente que tiene un abanico muy grande de lectores, ¿no? A la gente que tenga problemas para concentrarse y tal, pues leed toda la serie de Ripley de Patricia Highsmith o mi preferida, que es Mar de Fondo, que es una novela monumental, ¿no? Y yo creo que esa es una apuesta bastante segura. Sí. No, porque además te obliga a realmente a crear un compartimento en tu cerebro, porque ese mundo te intriga, está tan bien contado, tan bien escrito, la historia es tan buena que te mete. Sí. Exacto, y al mismo tiempo es alta literatura, quiero decir, no es un entretenimiento, te revuelve, está llena de demonios, te deja toda una serie de reconocimientos de partes oscuras de ti mismo y todo, es muy interesante. Bueno, a mí me fascina, es una escritora que me fascina. Te pregunta Moisés Adriano Taboada, dice, empecé a leerte con la ridícula idea de no volver a verte, que fue magistral. ¿Con qué libro tuyo me recomendarías continuar? Pues digo lo mismo, es muy difícil, pero si te gusta ese tipo de literatura que es así rara, que no se sabe muy bien definir, La loca de la casa. La loca de la casa. Si quieres novela, pues La Carmen, por ejemplo. Si quieres un novelón así, el más ambicioso mío y que tal, Historia del Rey Transparente, por ejemplo, yo qué sé, o Las Brunas, que a mí me gustan mucho, ¿no? Sí, sí, o la nueva, la Buena Suerte. La que va a salir ahora, que esperemos al verano. En agosto, sí. Desde Chile, Camila Lizana. De tus personajes, ¿hay alguno que te sorprendiera? Que lo tuvieras planeado de cierta forma y al escribirlo se volviera alguien por completo diferente y terminara encantándote como no esperabas? Camila, es que no los tienes planeados, esa es la cuestión. Es que en la escritura del autor maduro, o sea, de cuando empiezas a escribir novelas de joven, sí, ¿no? Y así pues son mucho más cortos, ¿no? Los personajes, pero en realidad el escritor maduro es aquel que tiene la humildad suficiente o la locura suficiente de dejarse contar la historia por sus personajes, ¿no? Claro. Sergio Pitol decía, el novelista es un individuo que escucha voces, lo cual lo asemeja con un demente. Sí. Que es nuevamente lo de la autorización de la esquizofrenia. Pero es verdad, sí. Es un individuo que escucha voces. Tú escuchas la voz de tus personajes. Insisto, cuando he dicho antes que te metes en la cabeza del secundario y el secundario te dice yo esto no lo hago, pues es que verdaderamente son los personajes los que van contándote su propia historia. Pero sí que es verdad que te sorprenden montones de veces. En La Buena Suerte, por ejemplo, me ha sorprendido muchísimo un personaje, porque al principio La Buena Suerte está protagonizada por un hombre de 50 años. Pero hay un personaje que es una mujer que yo creía que era importante, es el antagonista, ¿no? El antagonista, pero de alguna manera creía que tenía menos brillo y de repente ha ido creciendo, se ha ido convirtiendo en un personaje que me ha encantado, me ha enamorado. No tiene nada que ver conmigo, es un personaje y me parece maravillosa y deliciosa. Yo quiero conocerla, quiero hacerme amiga. Raluca creció sola el personaje. Sí, claro, siempre crecen solos. Sí. Quiero hacerme amiga de ella. Ojalá me la encontrara algún día. Me encanta, de verdad. Tiene una fuerza vital y me encanta, me encanta. Bueno, pregunta Agustín Zaragoza Granel. Dice, Rosa, sí, ¿cuál es la biografía que has leído que más te ha impactado? Bueno, sí. ¿Algo más? Millás dice que cada biografía es la biografía de todos. ¿Estás de acuerdo? Sí, a mí me encantan las biografías, de hecho me encantan como género literario, de hecho tengo varios libros de biografías. La ridícula idea de no volver a verte es en parte, tiene una parte biográfica,
no convencional, pero sí. Y luego tengo pues el libro de Nosotras y el libro de Pasiones, que son biografías. Y luego tengo una biblioteca grande de biografías, ¿no? Porque me parece un género... Eso, sí, Pasiones. Pues tengo una biblioteca grande de biografías porque me parece verdaderamente que son como, y sobre todo son biografías de escritores o cartas, libros de cartas, de memorias y eso, ¿no? Porque me parece que son cartas de navegación de la vida, que nos permite además ir viendo como, pues eso, aquí cuidado que aquí hay peñascos y aquí hay rocas, aquí hay un bajío, aquí, ¿sabes? O sea, porque... ¿cómo podemos aprender de la existencia? Pues analizándonos a nosotros mismos sin piedad, analizando a la gente que nos rodea y leyendo este tipo de libros, ¿no? Me encanta. Y he leído muchísimas biografías espectaculares. Hay una maravillosa, por ejemplo, que es la que escribió de los primeros años de Robert Graves, su sobrino, creo que se llama Richard Graves, creo que se llama, y son de los primeros años, es hasta 1930 y algo. No, hasta 1900, no me acuerdo, los primeros años de Robert Graves. Y se llama Robert Graves. Y esta, ya te digo, y esa es tronchante, además cuenta toda la historia de la relación con Laura Reading, que era un personaje tremendo, daba mucho miedo. Y es una biografía, de verdad, si la encontráis, os la recomiendo vivamente porque es maravillosa, maravillosa. Luego hay otra también de esas que es inolvidable, pero que se me olvidan los datos, que es de Richard Burton, no el actor, sino el explorador y arabista y tal, y que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero era de un inglés y es gordísima y es de hace como 20 años. Y es otra biografía descomunal, buenísima. La debo tener por ahí, la tengo que encontrar. Sí. Pero ahora no sabía que me ibas a preguntar esta pregunta. Tengo una memoria horrible, ¿no? Sí. Pero vamos, hay biografías absolutamente maravillosas. Sí, sí. Rosa, para tratar de fundir, de armonizar parte de la realidad con los temas, algunos de los temas que ya hemos abordado un poco, la parte del duelo, la muerte, la finitud y todo esto, también estamos por este confinamiento y lo que puede generar la COVID-19, las relaciones interpersonales, sobre todo las amorosas, que ya venía con el mundo digital, con las apps y los miles de ligues para amistad, para amor, para sexo, para conocerse, para miles de cosas. ¿Tú crees que puede haber algún cambio adicional con todo lo que está pasando o no? ¿O es muy pronto para aventurarse en eso? Hombre, yo creo que esto va a enfriar las relaciones sexuales por un tiempo, igual que pasó con el SIDA, ¿no? Porque en el SIDA había un riesgo directo relacionado con el acto sexual, pero que hay un riesgo directo relacionado con la proximidad. Entonces va a potenciar la fidelidad, me parece a mí. Durante un tiempo, la fidelidad y cierta soledad para los que no tengan pareja o más cierta dificultad, ¿no? Por lo menos hasta que no haya vacunas y tal, yo veo dos años un poquito tranquilos. Un poco difíciles, sí. Bueno, aprovecho para una cuña publicitaria. El próximo lunes, este encuentro, esta charla, esta conversación será entre Alberto Salcedo Ramos, escritor y cronista colombiano muy bueno. Desde aquí le enviamos un saludo. Y Susana Reynoso, escritora argentina también, que está mucho presente en los medios de comunicación, mucho de feminismo, mujer y todo esto, que es otro de los temas, Rosa, presentes también en tu literatura y en tu obra periodística. La posición, la mujer, yo no sé si la palabra sea feminismo o no, que también, ¿por qué no? Pero sobre todo la identidad y la reivindicación de estas cuestiones, ¿no? Bueno, el feminismo, por supuesto, que es una palabra maravillosa que reivindico, que además es una palabra histórica hermosa, por la que muchísimas mujeres y unos cuantos hombres han hecho sacrificios inmensos. Es más, ya digo que la reivindico, lo que pasa es que es más precisa decir antisexismo, porque la palabra feminismo, pues muchos idiotas incultos pues intentan confundir a la gente diciendo es que es lo contrario de machismo. Para nada, no tiene nada que ver con ser lo contrario de machismo, es decir, el feminismo no aboga porque haya una dictadura de la mujer sobre el hombre en absoluto, ¿no?
Pero bueno, o sea que digamos que más precisa es antisexismo. Y luego, por otro lado, es que a estas alturas del siglo XXI, verdaderamente yo creo que el antisexismo y el feminismo es un tema esencial. Es uno de los grandes cambios sociales y culturales de la humanidad y es un tema esencial para todos, para hombres y para mujeres, absolutamente. Es tan importante para los hombres como para las mujeres. Claro. El feminismo es cosa de todos nosotros, porque estamos cambiando la manera de relacionarnos, la manera de salir de los estereotipos, por lo tanto nos interesa tanto a unas como a otros, absolutamente a todos por igual. Y todos deberíamos ser antisexistas de la misma manera que creo que todos deberíamos ser antirracistas, por ejemplo, ¿no? Para mí es esencial. Luego, las novelas, yo no hago novelas feministas porque detesto los ismos, detesto la literatura utilitaria, la narrativa utilitaria. La narrativa no puede ser utilitaria. El sentido de escribir novelas es la búsqueda del sentido de la existencia, es un camino de conocimiento. Tú no puedes empezar ese camino llevando ya las respuestas previas. Eso para mí me parece una de las traiciones que perdono menos. O sea, las novelas que son panfletarias de cualquier tipo, aunque sea panfletarias a favor de mis ideas, aunque sean feministas, animalistas, ecologistas, me da igual. O sea, la novela, insisto, es la búsqueda del sentido de la existencia y tienes que buscarlo con una pureza en el viaje absoluta. Ahora bien, hay otros géneros, efectivamente, como por ejemplo el ensayo o como por ejemplo el periodismo. Para mí el periodismo escrito es un género literario y en esos géneros sí que se admite, ahí sí que se admite el utilitarismo, claro. Y por supuesto, y luego en la vida cotidiana, ¿no? Tú puedes discutir por esas ideas como por otras, que también tengo, como acabo de mencionar, sí. Desde Colombia, Leonardo Borges te pregunta, ¿considera Rosa que estos tiempos pandémicos podrán cambiar la literatura y quizás estemos viviendo un tiempo de cambio literario que no podemos ver por estar metidos en el ojo del huracán? Que solo cuando se va y veamos los destrozos, podremos ver los cambios que nos dejan. Todo es posible y desde luego va a haber, como he dicho antes, no lo sabemos ahora porque insisto que para hacer literatura hace falta reposo y digestión, ¿no? Pero siempre después, por ejemplo, de las grandes conflictos mundiales y tal, sociales, pues ha habido una resaca literaria varios años después, ¿no? De literatura de posguerras, por ejemplo, han tenido ciertas condicionantes, ciertas líneas, ¿no? Que podías percibir y tal, pero que se ve a posteriori, ¿no? Así que yo creo que de aquí a, pues eso, de aquí a 8 años o 10 años como mucho, pues habrá una cierta marca en las búsquedas, no de todas las novelas, ni muchísimo menos de todos los escritores, pero ciertas marcas reconocibles, ¿no? Posiblemente. Pero vamos, no será un cambio para siempre, eso también seguro. Lo que serán son contenidos y heridas que tiene que investigar la narrativa, ¿no? Sí. Última pregunta, que estamos ya en los penúltimos minutos. Pregunta Giselle Zambrana. ¿Nos puedes compartir sobre la carne qué quería hacer sentir al lector? Bueno, todos los escritores escribimos siempre sobre lo mismo, como bien has dicho, Winston, antes y tal. Entonces, esa novela habla de las mismas cosas que todas mis novelas, habla de la muerte, habla del sentido de la vida, si es que hay alguno, habla del paso del tiempo, de lo que el tiempo nos hace y nos deshace, porque vivir es deshacerse en el tiempo. No tiene que ver que la protagonista cumpla 60 años en las primeras páginas de la novela. Hablo de eso, del paso del tiempo y de la muerte desde mis primeras novelas con protagonistas que tienen 20 y tantos años, o sea que no. Empezamos a envejecer desde la cuna y empezamos a perder cosas desde la cuna, ¿no? Eso por un lado, y habla de todo eso, habla del fracaso, habla que son otro tema mío, habla de la locura, que es otro tema mío, habla de la necesidad del otro nuevamente y habla del amor. Y aquí es un punto de refuerzo en esta novela, ¿no? Yo quería plantearme, cuando empecé a pensar en la novela, quería plantearme un personaje muy extremo, que por razones que ahora no vamos a decir, que se destriparía la novela, que no hubiera podido vivir una relación de amor nunca en su vida y que estuviera cumpliendo como 60 años. Esta mujer, la protagonista, Soledad, ha tenido muchísimos amantes, pero nunca ha vivido, por razones, insisto, que se saben al final de la novela,
nunca ha vivido una relación estable y tal. Y entonces yo quería hacer un personaje así de extremo porque quería plantearme qué es lo que puede sentir alguien que le ha pasado esto y que llega a los 60 años y que se puede empezar a decir, bueno, pues me queda poco por vivir, realmente a lo mejor me voy a morir sin conocer el amor. ¿Y qué herida le podía hacer eso, no? Y luego cuando estaba a la mitad de la escritura de la novela me di cuenta de que me había ido muy lejos innecesariamente, porque eso le pasa a muchísima gente que ha tenido pareja. Puedes saber, hay montones de personas que se han casado 3 veces y se han divorciado y se han vuelto a casar, que tienen 7 hijos, que llevan 30 años con la misma pareja y que sienten, sin embargo, la misma herida, que se dicen, no he conseguido nunca que me quiera nadie como yo quería ser querido. Y esa herida les destroza la vida. Esa herida es como un agujero incurable, ¿no? Que es un poco, o sea, que no tenía que haberme ido a hacer un personaje ni siquiera tan extremo, ¿no? Para hablar de eso, pero necesité irme a hacer un personaje tan extremo para encontrarlo. Y esa herida muchas veces es por culpa nuestra, ¿no? A veces es porque, como mi personaje, la pobrecita, ha tenido muy mala suerte, pero en mucha gente es porque simplemente somos unos desastres los humanos, no sabemos vivir, no nos conformamos con nada, no siempre pensamos que la vida y la felicidad están más allá, están al otro lado, ¿no? Y eso, hay gente que lleva eso tan al extremo que se destroza la vida. Sí. Rosa, hemos llegado al minuto, ya estamos en el descuento. Vale. Quiero decir 2 cosas. Espera un momento. Primera, que lo has hecho fenomenal, Winston, como siempre, que eres una maravilla hablar contigo. Esa es la primera, de verdad, eres fantástico. Y la segunda, que le des un beso muy grande a Mayra Santos Febre, que es una tía maravillosa y una escritora fenomenal, que creo que vas a hablar con ella, ¿no? Pues sí, el lunes, el 20 de junio, 22 de junio estaré con ella aquí. Fenomenal. Por lo pronto el lunes en Centroamérica Cuenta Alberto Salcedo Ramos y Susana Reynoso. Me despido con una frase de la casa... La loca de la casa, iba a decir la casa de la loca, pero no es la loca también, de la casa. También se ajusta. Y lo habíamos dicho al principio y que define tus 2 facetas de periodista y autora de ficción, ¿no? Es el periodismo pertenece a su ser social y la narrativa al ser íntimo. Sí. Muchas gracias, Rosa. Un beso. Gracias a ti, corazón. Y a todos. Seguimos aplaudiendo gracias a las 8 de la tarde en España a todos los que nos están ayudando a pasar esta situación tan delicada. Muchas gracias, cariño. Gracias a todos. Chao, chao. Os quiero. Chao.